Hay muchas aristas respecto a este conflicto. Es un conflicto en una de las zonas más complicadas del mundo y hoy para analizar pues, las complicaciones que se pueden derivar de lo que está por ocurrir esta semana, particularmente la invasión terrestre en Gaza, me acompañan en el estudio la internacionalista académica Talia Aizcan. Talia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Víctor. Buenas noches. Un gusto tenerte aquí. También me acompaña José Hamra, especialista en política de Medio Oriente. José, bienvenido. Gracias. Aquí estamos. Pues quiero arrancar directamente porque ya estamos prácticamente en la antesala, parecería, de lo que es la invasión hacia la franja de Gaza. Yo les quiero preguntar, porque en términos estratégicos, ¿qué tan obligado está Israel a enviar un mensaje o a dejar un mensaje claramente de que no puede volver a ocurrir esto? Quiero pensarlo en términos de disuasión. ¿Y qué tan dura tiene que ser esa disuasión por parte de Israel? Habrá incluso quien diga que se tiene que escribir sobre las ruinas completas de Gaza. Talia, empiezo contigo. Es una pregunta muy interesante, Víctor. Pues estamos hablando de disuasión, pero también hay que tomar en consideración que no estamos en un escenario de la Guerra Fría, estamos en un escenario globalizado donde existe una interdependencia entre los países. Entonces, lo que está pasando en Gaza sí es una respuesta y claramente Israel desde un inicio tenía derecho de legítima defensa, incluso de acuerdo a la Carta de la ONU, artículo 51. Sin embargo, en este artículo también se especifican las condiciones de tú, como un país, incluso en términos maquiavélicos, ¿cómo puedes defenderte y cuáles son los límites? Entonces, Israel, yo creo que esta semana sí ha pasado estos límites en términos de atacar a los ciudadanos, en términos de bloqueo de Gaza. Estamos hablando aproximadamente de 500 niños muertos únicamente. Estamos hablando de toda esta gente atrapada que incluso los aliados, en este caso las autoridades de la Unión Europea, han dicho que no estuvo normal esta estrategia y además dentro de esa estrategia, de acuerdo a la Amnistía Internacional, vemos que Israel ha utilizado fósforo blanco, que es un material también que viola a las convenciones de utilización de las armas químicas. Entonces, pues sí es una lástima y es un dolor de sufrimiento humano en los dos lados, pero hay que reconocer aquí las reglas de una guerra. José, pero ahí, partiendo de lo que nos dice Talia, pareciera que Israel quiere dejar un mensaje muy claro de que quien vuelva a intentar hacer algo así va a pagar un precio exorbitante, prácticamente para ser aniquilados. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo como una repetición al grado de la locura. Digo, lo que estamos viendo, hay un nivel de violencia mucho mayor de lo que hemos visto en los últimos 15, 16 años, sí, ¿no? Tanto la incursión sangrienta de Hamás como la respuesta, la represalia, ¿no? Coincido en que hay reglas para la guerra, si es que eso todavía existe, por lo menos están escritas. Pero a lo largo de las rondas de violencia entre Hamás y Israel, ¿no? Pues siempre se ha buscado restablecer esa disuasión. Y lo que hemos visto es que, bueno, si es recurrente es que la disuasión no funciona. La violencia no es la forma de parar la violencia de Hamás. Por más violenta que sea la disuasión, por más violento, no funciona. Por más violento, porque no se está atendiendo el reclamo. Hay un reclamo de dos estados o del reconocimiento a la autodeterminación palestina que trasciende también al propio Hamás. En un contexto de liderazgos debilitados, tanto el israelí como el palestino, que además está dividido, ¿no?, entre Hamás en Gaza y la Autoridad Nacional Palestina encabezada por Mahmoud Abbas en Cisjordania. Ahora, hay una cuestión ahí interesante porque Talia también lo planteaba. Ahí estamos en un mundo interconectado. ¿Cuáles son las repercusiones en el vecindario inmediato de lo que estamos viendo ahora con Israel? Una ofensiva brutal en Gaza, como mencionabas, hay muchos niños muertos, hay muchos civiles fallecidos. Es decir, y eso es todavía antes de la fase más cruenta que va a ser la invasión terrestre. Ahí realmente los números de víctimas colaterales se van a disparar por los cielos. ¿Cuál es el impacto que puede tener esto en un vecindario tan volátil como el Medio Oriente, en donde tenemos jugadores como Arabia Saudita, como Irán, como Siria? ¿Cómo lo estarías viendo tú, Talia? La verdad es que has tocado un punto bastante importante. La mayoría de los vecinos en algún momento han apoyado a la causa palestina. Entonces, en esta guerra sí hay mucha confusión ideológica y política al mismo tiempo, porque aquí
interdependencia que estás hablando, por un lado es algo positivo, porque puede generar solidaridad, por eso tenemos la ONU, por eso tenemos todas esas ONGs que están allá, que están apoyando, como hablamos de la doctora mexicana, independientemente de su nacionalidad, de su visión política, ella está allá y no nos importa a quién está apoyando, pero está allá apoyando a la población, ¿no? Entonces, pero por otro lado está la desventaja de ese escenario interdependiente, porque también esa interdependencia genera polarización y fanatismo. Entonces, claramente, hablando de los vecinos, la mayoría de los países tradicionalmente por similitudes étnicos, ideológicos, religiosos, han apoyado la causa palestina, y pues en caso de Irán es casi obvio que sí hay un financiamiento y apoyo directo a Hamas, entonces sí apoyan a Palestina, pero por otro lado Israel también tiene un bloque muy fuerte, Estados Unidos, es decir, el país más intervencionista de la historia humana, casi, que también ha provocado a Israel, pero por algún motivo sus inteligencias no han podido detectar la amenaza que venía justo en un sábado de Shabbat. Estoy refiriéndome a la semana pasada al ataque beligerante de Hamas. Prácticamente 50 años después del Yom Kippur. José, ahí tú qué opinarías, porque estamos hablando de que Israel por fin se estaba acercando a Arabia Saudita, parecía que estaba en el horizonte una normalización de las relaciones, pero me quedaría la impresión de que Arabia Saudita es impracticable en este momento cualquier acercamiento con Israel después de lo que pasa en Gaza. Correcto, de hecho, bueno, ya se congeló ese acercamiento, ¿no? A partir de lo que está sucediendo justamente con la represalia, con la magnitud de la represalia. Egipto igual, el presidente egipcio ya también declaró que ya se pasaron de la raya. Porque ¿no? se vuelve un asunto de política interna para ellos también. Por supuesto, y las calles en el mundo árabe están enardecidas. En Marruecos hubo una marcha muy grande, dentro del mismo entendimiento, bueno, finalmente el entendimiento de que ya hay un acercamiento entre los gobiernos de Israel y de Marruecos, ¿no? Que no necesariamente es aceptado eso por la sociedad, ¿no? Por grupos de la sociedad. Entonces, pues la repercusión inmediata está ahí, en el enojo, y que eso también se convierte, como dices, en un problema para estos regímenes autocráticos, ¿no? Que no son democráticos y que, pues finalmente, este tipo de manifestaciones también pueden desembocar en manifestaciones contra los propios gobiernos. Sí. Por el otro lado, el peligro de que se expanda territorialmente este conflicto. Ya en estos días, a lo largo de la semana, ha habido 2, 3 conatos, bueno, no conatos, ya hay un intercambio de fuego con aparentemente gente del Hezbollah o de la Yihad Islámica Palestina desde el sur del Líbano, el norte de Israel. Entonces, el peligro de que se expanda, la amenaza del régimen iraní de intervenir en caso de que siga el operativo en Gaza, sí, hace de la región pues crea un escenario volátil que ojalá no suceda. Polvorines, como suelen describirlo, ¿no? Pues sí, va a ser un polvorín, pero si es que eso sucede, ¿no? Pero esperemos que no. Ahora, ¿hasta dónde puede escalar la retaliación? ¿Hasta dónde llega la represalia? Tiene que ser medida, porque digamos, ya está Israel en este momento involucrado en una operación bélica en la que ha movilizado a 360,000 personas. Hay que dimensionarlo. Esto es para un país de 9 millones de habitantes. Correcto. Es decir, es una movilización histórica. Ya no pueden echarlo para atrás. Pero ¿dónde tiene que parar? ¿Con la aniquilación total de Hamas? ¿Con un mensaje duro, lapidario? Respuesta rápida. Bueno, el objetivo es acabar con Hamas. Pero nuevamente, llevan 16 años acabando con Hamas, y Hamas no es un grupo de terroristas nada más. Cometen actos terroristas, tienen una alarmada, sí, pero es mucho más profundo en la sociedad, en los sectores sociales de Palestina. Hamas llenó los huecos que el nacionalismo árabe, en los que fracasó el nacionalismo árabe, llenó los huecos provocados por la ocupación israelí, y creó escuelas, creó hospitales, creó fuentes de trabajo, de acuerdo a una ideología que viene de los años 30 del siglo pasado de la hermandad musulmana, ¿no? Como una reacción a la modernidad, como una reacción al colonialismo europeo. Y es una cuestión que no se va a resolver con guerra, que no se va a resolver con violencia, que hay que atender las causas estructurales para que este tipo de movimientos surjan dentro del contexto del conflicto palestino-israelí y de la invisibilización de la
de Palestina, en pocas palabras. Talia, ¿hasta dónde debe llegar el objetivo? Para mí es una cuestión de la economía de guerra, ¿no? Entonces, en este momento, lo regional se escala a lo global. Entonces, aquí los actores como la Unión Europea, como Estados Unidos, como Reino Unido van a tener un papel muy importante. Miren, Estados Unidos lleva más de 30 años tratando de convencer a la Unión Europea para que invierten aproximadamente entre 2 y 4% más en su industria militar. Solamente han invertido 0.5% en esto. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? En el contexto de la guerra ruso-ucraniana, ahorita estamos hablando de la guerra en Israel, la guerra entre Palestina, entre Gaza y Israel. Entonces, aquí interviene Estados Unidos incluso como una figura que va, yo creo que a largo plazo, a ser dependiente a Europa en esos tiempos vulnerables. Porque el día de hoy, si no hay paz en Medio Oriente, no podemos estar hablando de paz en Europa. Si no hay paz en Europa, no podemos estar hablando sobre el paz en otras regiones. Entonces, todo se conecta. Yo creo que sí es una guerra prolongada, Víctor, y aquí claramente, o sea, yo concuerdo, únicamente tenemos que acudir al camino de diálogo, porque la guerra y beligerencia pues simplemente está dejando mal a los dos lados y está haciendo difamación de las causas de dos actores principales en esta guerra. Ahora, me quedan 3 minutos, les voy a pedir una respuesta rápida ahí, porque hoy también se anuncia la llegada de un segundo grupo de portaaviones estadounidenses a la zona. Ya es el Dwight D. Eisenhower, que se suma ya al Gerald Ford, creo, que ya está. Son 2 portaaviones de Estados Unidos en las costas de Israel. El mensaje, me parece, pero se los preguntaré a ustedes, ¿es para Irán, José? Supongo que es para Irán. O sea, finalmente, digo, es contener, justamente, contener la guerra y evitar que se extienda hacia otros países, evitar que otros países intervengan. Vamos, es un conflicto que podría haberse evitado si no siguieran insistiendo en utilizar la fuerza y el no reconocimiento. Tanto Hamás, que bueno, finalmente es un actor hoy en día, que está ahí en buena parte también porque pues la política de Israel respecto a los palestinos lo ha permitido. Al no reconocer a la Autoridad Nacional Palestina y al no retomar el diálogo y mantener la ocupación en Cisjordania, que lo hemos olvidado. Apenas lo estamos mencionando ahora, pero eso es parte de lo que está en juego. No solo la ocupación, ¿no? Y la construcción cada vez más la ocupación descarada que implica construcción de asentamientos y el crecimiento de la población judía en Cisjordania, ¿no? Y la intervención del ejército, digo, finalmente es bastante más complejo, pero tiene que ver con eso. Talia. Pues la verdad es que yo creo que la presencia de Estados Unidos no es un mensaje únicamente dirigido a Irán, sino dirigido a todos los países árabes, porque últimamente en el contexto de la guerra ruso-ucraniana ya vimos el acercamiento de una manera explícita entre el bloque árabe y Rusia. Han sido únicos países que no han sancionado a Rusia, entonces claramente eso de alguna manera empodera la influencia rusa y no deja que Estados Unidos en esa guerra proxy gane en sus términos. Entonces, Estados Unidos claramente lo está dejando muy claro y quiere presionar a estos estados árabes, incluso pues para que tomen su cautela, porque no es una agenda nueva el tema de la rivalidad entre Estados Unidos y los países, incluye los fuertes, incluye el bloque de Irán con Estados Unidos, porque lo de Irán es demasiado explícito, pero no es únicamente Irán, sino todos los países árabes. Perfecto, con esto me quedo, se nos acabó el tiempo para la mesa. Los voy a invitar a otra porque la verdad es que es un tema que nos da para mucho análisis, para mucha discusión. Pero les quiero agradecer, José Hamra, Talia Iskan, gracias por venir esta noche a M22H. Mucho tema de qué hablar, incluso ya lo vemos ahí, mensajes en un ajedrez geopolítico interesantísimo. Que tengan buena noche, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.